persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
Bueno, muy buenas noches. Qué bueno poder nuevamente compartir con ustedes en este nuevo día. Qué especial, esta nueva noche maravillosa que Dios nos permite congregarnos. Puede ser, cierto, a la distancia por medio de estas pantallas y de estos dispositivos, pero aquí estamos. Aquí estamos dispuestos, firmes y presentes delante del Señor para disfrutar de un tiempo en su presencia y en su comunión. Para eso usted y yo y cada uno de los que hoy de pronto estamos participando y quienes no, de pronto hoy queremos también hacerle partícipe de esta realidad, cuentan con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y mientras el Espíritu de Dios esté en nuestra vida y esté en nuestro corazón, nosotros vamos a tener unidad, coinonía y comunión, no importa dónde estemos. No importa si estamos más allá de los océanos, si estamos a la distancia de las más grandes, cierto, montañas, si estamos más allá de los continentes, mientras el Espíritu Santo esté en tu vida y en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, somos uno en Cristo Jesús. Por eso en esa misma actitud y en esa misma motivación, vamos a darle la gloria, vamos a darle la alabanza y vamos a exaltarlo de la siguiente manera. Soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida. Bueno, bendito Dios, después de disfrutar de este tiempo de alabanza y de exaltación a nuestro Dios, quiero entonces invitarles para que oremos, para que le demos gracias y le pidamos su dirección a través de la palabra. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este nuevo tiempo y de manera muy especial, Espíritu Santo, queremos pedirte que tú nos des dirección a través de tu palabra. Tú la inspiraste y en ti realmente está la habilidad y la capacidad sobrenatural para iluminarnos a través de ella y permitirnos entender todas aquellas verdades que son inmensas y poderosas bendiciones para nuestra vida, para que podamos en cada momento y en cada circunstancia no solo encontrar dirección de Dios,
sino libertad y madurez para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos hoy entonces, quiero invitarles para que vayamos al capítulo 19 de Primera de Reyes, un libro antiguo testamentario. Vamos a hablar entonces cuándo se agota la llama, cuando viene cansancio al ministerio, cuando viene fatiga ministerial, cuando viene fatiga en la vida del creyente. Porque cuando hacemos referencia a la fatiga ministerial no solo se refiere, ¿cierto?, a quienes de pronto sirven de manera directa en la congregación, sino que se refiere a cada uno de nosotros que servimos a Dios primariamente. Aplica a todos los aspectos, aplica al creyente, porque el creyente está llamado a ministrar delante del Señor, o sea, a servirle en medio de su comunión, a servirle a través de su devocional, de su vida de comunión, de su vida de oración personal, de su vida de estudio personal de la palabra. Eso es una manera de ministrar uno al Señor, de llegar en todo momento a su presencia y esperar a que Él dé dirección, a que Él nos guíe, a que Él nos enseñe y a disfrutar de nuestra relación interpersonal e íntima con Él. Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Vamos entonces primero a hacer una introducción y luego vamos a ir leyendo, ya que el texto es un poco largo, y vamos a ir entonces haciendo las apreciaciones del tema de hoy. Dice que inmediatamente, dada la gran victoria ante los profetas de Baal, que está en el capítulo 18, recordarán algunos, ¿cierto? Esta historia espectacular que concluye, ¿cierto?, con el descenso de fuego desde el cielo para que se consuma este famoso holocausto que estaban presentando en desafío tanto los profetas de Baal como el profeta Elías. Dice que Elías es intimidado por la reina, quien era la verdadera autoridad del reino, no Acab, que era su esposo. Realmente quien tenía el poder era Jezabel. Y Jezabel envía un mensaje a Elías de intimidación y retaliación, dados los hechos que comentamos en el capítulo 18. ¿Cuáles fueron esos hechos? Pues que Elías, después que desciende fuego y que queda demostrado que definitivamente Dios es el Dios de Israel, pues toman presos a todos estos profetas de Baal y los eliminan directamente por mano de Elías. Dice que después de que manda este mensajero Jezabel, Elías inmediatamente huye. En principio se cree temiendo por su vida, pero el hecho de que hubiera traspasado allende las fronteras de Judá, o sea, más allá, que ya estando en Judá no era jurisdicción de Jezabel, o exactamente pues de Acab, que era el rey, pero como decimos que el poder estaba realmente en manos de Jezabel, ya él estando en Judá había podido contar con seguridad. Pero él va mucho más allá porque tenía pues en su mente focalizada otra idea. Dejaron de presente que el profeta buscaba algo más al dirigirse al monte de Jehová, que era el monte Horeb, así había sido llamado entonces. Como veremos en su corazón, presa del agotamiento, había un fantasma que dominaba sus motivos, caso por el cual este encuentro con Dios era determinante para él. Por eso, pues, queremos cerrar con esto porque para algunos él huía por miedo, pero para otros realmente él tenía algo que resolver con Dios. Tenía que resolver esta situación, este incidente, porque dado ese impacto que había habido ahí en ese capítulo, en esa escena, el capítulo 18, pero lo que se esperaba es que el reino, la tierra, ¿cierto?, el pueblo se volviera a Dios. Pero al reafirmarse quien tenía realmente el poder, que era Jezabel, en su actitud de oposición, pues Elías de pronto siente que no pasó nada con lo que había acontecido en ese evento. Por eso entonces tenemos como premisa de nuestro tema que fatigados espiritualmente necesitamos atender solo al mensaje de Dios, porque vendrán mensajes de muchas direcciones, vendrán mensajes de los opositores, pero nosotros en medio de esta circunstancia tenemos que atender es el mensaje de Dios. Por eso vamos a mirarlo en 3 puntos. El mensaje del enemigo sofoca tu llamado. El mensaje de Dios alienta tu llamado y el mensaje de Dios aviva tu llamado. Vamos entonces a mirar el primer punto, versículo 1 y 2. El mensaje del enemigo sofoca tu llamado. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de esos profetas de Baal que perecieron. Vemos entonces que Jezabel envió un mensajero amenazando e intimidando a Elías, e inicialmente lo logró. Así los enemigos del creyente siempre buscan desmotivar su caminar con Dios. Los enemigos del creyente son el mundo, el diablo y la carne. Cuando tú estás caminando en esa dirección de Dios, cuando tú estás caminando en victoria, recuerda que siempre el enemigo va a estar bajo asedio. Y los enemigos, como decimos del creyente, son el mundo, el diablo y la carne. Vamos a mirarlos entonces en este orden. En Juan 16:33 Jesús nos comparte por eso de la siguiente manera. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero en Juan 17, el 14 al 18, que es una especie de herencia que el Señor Jesús está dejando a sus discípulos, entre el 13 y el 17 de Juan prácticamente es una escena, es una noche en la cual Jesús está derramando su corazón delante de ellos en consejos porque sabe que inmediatamente el día que viene empieza el proceso de su entrega. Y por eso él entonces eleva una oración al Padre y pone presente esta realidad, que vale la pena que la tengamos siempre presente. Juan 17, el 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dos veces nos recuerda Jesús en medio de esta oración, haciendo referencia a sus discípulos, que es una referencia también a nosotros como consecuencia de ser discípulos por el testimonio de ellos, o sea, el testimonio que ellos dieron a unos, a otros, y por el cual finalmente nosotros hemos llegado a creer. No somos del mundo, por eso el mundo nos va a resistir. Segundo, decíamos que hay otro enemigo, el diablo. Primera de Pedro 5, del 8 al 11 nos recuerda. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el contexto aquí en toda esta historia de Pedro, si recordamos, es que hay una inminente, ¿cierto? O una futura manifestación de la persecución. Se ha iniciado la primera gran persecución de los cristianos. Y Pedro en esta carta está pues poniendo de presente a lo que era Asia Menor, ¿cierto? Estas provincias que componían lo que es Asia Menor. Les ponía de presente que venían tiempos muy difíciles y por eso les recuerda estar atentos porque el enemigo anda mirando, ¿cierto? A quién puede orar, pero hay quien nos da su mano y su aliento, el Dios de toda gracia. Y finalmente, hablando acerca de la carne, ¿cierto? El tercer enemigo, que es esa resistencia continua que tenemos por naturaleza contra Dios, como dice Romanos 8:7, que los que andan en la carne no pueden, o sea, no se someten a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Así entonces nos recuerda Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una orden muy concreta y muy importante aquí en este contexto de Gálatas que algunos conocen, y la importancia entonces de que resistamos nosotros esta tendencia de los opositores, no solo del creyente, sino de Dios mismo, de Dios y del creyente, como hijos de Él. Por eso entonces concluíamos que el mensaje del enemigo, ¿qué hace? Desalienta. El mensaje del enemigo, ¿qué hace? Desmotiva. El mensaje del enemigo sofoca tu llamado. Y ya hemos visto entonces cuáles son esos enemigos. Pero también está el mensaje de Dios.
Y empieza primero con una primera porción, que es que el mensaje de Dios alienta tu llamado. Versículo del 3 al 8. Primera de Reyes 19, versículo 3 al 8 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, esto es una torta muy típica, ¿no? Que todavía se cuece en estas tierras, una especie de hojaldra que se hornea sobre las piedras calientes. Así más o menos fue como vino el apoyo a Elías por medio de quién? De este mensajero, el ángel. Porque así como Jezabel, el mundo, los enemigos tienen sus mensajeros, así Dios también tiene sus mensajeros, tiene sus servidores en razón a aquellos que están destinados para participar o que Él ha llamado a participar de su reino. Por eso los ángeles son mensajeros de Dios al servicio de los herederos de la salvación. Y necesariamente los ángeles no tienen alas ni son figuras celestes espectaculares. ¿Por qué? Porque aunque existen y así son dados lo que nos enseña la Biblia, de todos modos un ángel es un mensajero de Dios, alguien que puede venir a prestarte un servicio y que puede cumplir su función, la persona que tú menos piensas, alguien que aparece en el camino, alguien que aparece en una situación específica. De hecho, un vecino que en alguna situación te presta, ¿cierto? Un servicio que nadie podía o en su momento nadie te dio, son de alguna manera ciertos elementos e instrumentos que Dios utiliza para el servicio de aquellos que Él ha estimado que hagan parte, que hereden su salvación. Hebreos 1, del 13 al 14 nos recuerda. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vemos entonces que este ángel que vino a asistir a Elías era un mensajero de Dios. Tenía un mensaje, lo ayudó, lo alentó en su momento, tenía una fatiga física, tenía una fatiga emocional, pero también tenía unas demandas, ¿cierto? Físicas que vino a responder y parece que entendía que había un plan de Dios porque en la segunda oportunidad no solamente lo alimenta, sino que le dice que hay un camino largo que tiene que recorrer y que está pendiente. En Mateo 4:11 nos recuerdan cómo Jesús mismo fue asistido en su momento. Recuerden que él decidió, él tomó la decisión de limitarse, porque como dice Filipenses 2, del 5 al 11, él se despojó de su divinidad y se limitó a la condición, a las limitaciones humanas, aun cuando nunca dejó ser Dios. Claro, usted dirá, ¿cómo es esto? Pues esto no es fácil de entender en la razón, porque es un misterio de Dios, pero es un hecho. Él era Dios, pero también estaba sujeto a las limitaciones humanas, porque así Él lo decidió, para ser en todo semejante a nosotros. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es en cuanto a la tentación por parte del enemigo. ¿Qué hizo Dios? Venir a servirle, y así mismo pasó aquí con Elías. Había sido, ¿cierto?, por medio del enemigo intimidado, pero Dios no lo deja solo, como no deja solo a ninguno de sus hijos. El Salmo 91:11 nos da razón de esta promesa que se cumple aquí con Jesús y que en su momento también se cumplió con Elías. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así entonces el mensaje de Dios alienta tu llamado. Dios, por medio de muchos instrumentos, de muchas herramientas que están a su disposición, proveerá para darte una mano en medio de tu vicisitud, de tu quebranto y de tu desaliento. En este caso,
pues aquí vino un mensajero concretamente, el ángel, que venía de parte de Dios a asistir a Elías en este momento, ¿cierto? De calamidad personal, de desmayo espiritual. Vamos a ver entonces el último y el tercer punto, que es el mensaje de Dios aviva tu llamado. El mensaje de Dios aviva tu llamado, que va del 9 al 18, pero pues como es una pericopa tan corta, la vamos a repartir en 3 puntos específicos. Por medio de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión y dirección del Espíritu Santo, Dios establece una relación de comunicación continua con la vida del creyente. A Dios, así Dios nos interpela, cuestiona, enseña, corrige, nos permite ver los errores y nos mueve al arrepentimiento, o sea, a ponernos de acuerdo con Él. Así nos enseña 2 Timoteo 3, del 10 al 17, cuyo contexto tiene que ver, Pablo estaba refiriéndose a Timoteo, enseñándole acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y compartiendo sobre este punto, entonces él va concluyendo y le recuerda, ¿cierto?, cómo él ha seguido ese discipulado, ese liderazgo que ejercía Pablo sobre su vida, y le insiste en que se concentre en lo que él ha aprendido y específicamente, ¿cierto?, en atención a las escrituras que tienen una función especial para su vida. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, aquí pone Pablo de presente esta realidad, en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, y tú creyente, y tú que oyes este mensaje, y tú que invocas el nombre de Jesús, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En este caso, Timoteo, que era desde la niñez, todos pues no hemos conocido a Cristo desde la niñez, algunos sí porque nacieron en hogares cristianos. Y tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ustedes recordarán que Timoteo, bueno, algunos no lo sabrán, pero otros sí, tenía un papá griego y su mamá sí era judía, por eso dicen que él desde niño conocía las escrituras, porque su madre Eunice y su abuela Loída lo habían formado, le habían dado dirección espiritual. Y ahí es cuando Pablo llega, le conoce y le toma entonces bajo su tutela, bajo su dirección y mentoría. Y ahí entonces es que empieza a construir este hombre de Dios, quien fue realmente un hombre a quien Pablo apreció bastante porque respondió a este liderazgo a pesar de todas las debilidades y limitaciones que tenía. Entonces dejamos sentado, ¿cierto?, que por medio de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión y dirección del Espíritu Santo, Dios establece una relación de comunión continua con la vida del creyente. Así Dios, por medio de su palabra y a través de la obra iluminadora del Espíritu Santo, interpela en nuestras vidas, nos cuestiona, nos enseña, nos corrige, nos permite ver los errores y nos motiva a ponernos a cuentas cortas con Él, a reconocer cuando nos hemos equivocado y a pedir el respectivo perdón. Pero hay 3 puntos entonces para desarrollar aquí, que son: Dios pregunta a Elías, primero que todo. Dios pregunta, ¿cierto? Luego vamos a ver que Dios se presenta ante Elías y finalmente Dios promueve a Elías. Vamos entonces primero. Dios pregunta a Elías. Primera de Reyes 9 al 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Bien, ahí Elías expone desde su corazón lo que realmente él creía, aquello en lo que estaba él convencido, sus temores, miedos, sus fantasmas. Él estaba plenamente convencido de este hecho, de vamos a ver que luego vuelve Dios y lo interpela y él vuelve, e insiste, como un disco, como una grabación, como algo que estaba muy grabado ahí, que el mensaje del enemigo. Y así acontece en nuestras vidas. Por eso las frustraciones a veces se quedan pegadas como medallas de honor en nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando usted lo sacaban a izar bandera, le colocaban ahí una medallita que usted salía a exhibir? Y así lamentablemente a veces no nos damos cuenta y exhibimos nuestras frustraciones, porque se quedan allá adheridas a nuestro corazón, no las vemos. Pero cuando se exhiben, ¿cierto? Dice cada vez que hablamos, dejamos, ¿cierto? De presente qué es lo que está en nuestra mente. Por eso en Mateo 12:34 Jesús nos recuerda, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto era lo que había en Elías. Este era, ¿cierto? Su temor, su miedo, soy el único, han derribado tus altares, me persiguen, no hay nadie más. Y vamos a ver que él vuelve y lo reitera. ¿Por qué? Porque era lo que había guardado en su corazón. Y esto deja de presente lo que dice Santiago 5:17a, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno ve todo lo que aconteció en el capítulo 18, uno se imagina que Elías era un hombre descomunal y lo era, pero era un ser humano. Cuando vemos cómo Dios lo alimentó a través de los cuervos, luego lo sustentó por medio de la viuda, cómo Dios por medio de la oración a través de este hombre levantó a un niño, entonces uno dice, ¿se imagina a un Elías una especie de hombre con capa, cierto? De pronto pintado de azul como una especie de superhéroe, pero resulta que era un ser humano, un ser sujeto a limitaciones, pero contaba con Dios en su vida. Dice que Elías tenía en su mente una idea que no podía superar, por eso necesitaba buscar a Dios y exponer ante él su realidad. Por eso hay quienes dicen que no hay nada más peligroso que una idea cuando solo hay una. O sea, no que las ideas sean malas, porque hay otro autor en un material que se llama La Predicación Profunda. Él habla lo importante, lo trascendental que es una idea. Pero lamentablemente cuando uno se mete una idea en su cabeza y solo hay esa idea, pues a veces se puede volver un peligro, porque se queda enceguecido, queda entrampado en esa sola visión y puede perder de vista muchas otras opciones. Esto me trae a memoria la historia de un niño que tenía ciertas limitaciones, su mamá es comerciante y ella entonces le compraba ciertas cositas para que él vendiera. Le compraba varias cositas para que él vendiera a cierto precio y pues en su gremio, en medio donde su mamá tenía su mercado, pues lo conocían y sabían quién era el niño y por afectos pues ellos le colaboraban. Pero un día alguien por más hacer, ¿cierto? Le preguntó qué estaba haciendo, entonces él le contó que él estaba vendiendo ciertas cositas, le dijo a cómo y entonces este hombre por más hacer simplemente le dijo, bueno, listo, son tantas cositas a tanto, listo, eso da tanto, te las compro todas. A lo cual el niño ingenuamente, y por eso digo, esa era su idea, y pues dadas sus limitaciones, él le dijo, no, ¿y usted por qué me va a hacer eso? Le contesta el niño, si usted me compra todo, entonces ¿yo qué vendo? Porque él pensaba que se trataba era de seguir, ¿cierto? Cumplir una jornada diaria vendiendo cosita por cosita. A él no le cabía la idea de vender todo de una sola vez. Y así pasa a veces, ¿no? Cuando uno se mete una idea en su cabeza y como que no hay opción a nada más, pues lamentablemente se puede volver un peligro porque no ve otras opciones uno que pueden ser de la mano de Dios que nos están abriendo, nos están mostrando y uno se queda ahí enceguecido, se queda enraizado, enranchado, un término muy típico aquí del Valle, se queda remachado en esa idea y pierde de vista las opciones que Dios te está dando. En Juan 5, pues no le invito para que vaya, pero sí para que lo recuerde y medite usted que lo ha leído. Hay algo similar, ¿se acuerdan del famoso paralítico de Betesda? Este hombre llevaba 38 años paralítico y no sé cuántos años al frente de ahí de ese estanque, donde se decía que de manera providencial, ¿cierto? Un ángel del Señor descendía, algo que pues algunos desmienten porque al parecer era más bien, tenía que ver con algo del acueducto y había ahí algún movimiento especial del agua, pero no era realmente que se diera propiamente el descenso de un ángel específico, pero ahí estaba esta cantidad de gente que esperaba y procuraba encontrar sanidad.
Y resulta que la providencia pone cara a cara a este hombre de 38 años, paralítico, frente a quien tiene la suficiencia del poder para resolver todo este sufrimiento de 38 años en un instante. Y entonces Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta obvia después de tantos años de padecer? Sí, pero este hombre no respondió sí. Este hombre lo que hizo fue salir con una retahíla de frustraciones y decir, mire, lo que pasa es que cuando viene, yo no puedo porque soy paralítico, soy un hombre solo. Y así lamentablemente a veces nuestro corazón está lleno de frustraciones. Por eso decimos que las cargamos como medallitas de honor en nuestro corazón, ahí colgaditas. ¿Cuándo se exhiben? Cada vez que abrimos nuestra boca. ¿Por qué? Porque están ahí dominando nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, hay que tener cuidado con eso y esto fue lo que aconteció en ese momento con Elías. Y no lo hacemos por señalar que Elías es un hombre que no. Estamos hablando de que es un espejo para nosotros porque a veces vivimos experiencias similares. Por eso en el Salmo 62:8, David nos recuerda lo importante que es este ejercicio. Por eso decíamos desde que entramos, cómo Dios a través de la palabra, del Espíritu Santo, ¿cierto? De las Escrituras y de la vida de oración establece una relación de comunión. Y por eso es muy importante tener en cuenta esta relación. ¿Por qué? Porque por medio de ella podemos nosotros sacar, liberar lo que hay en nuestro corazón y no permitir que nos dominen pensamientos e ideas equivocadas. Salmo 62:8 dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, y aquí viene el detalle, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es tu refugio. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos, es cierto, con esas frustraciones a contársela a 1, a 2, a 3, a 4, a 10, a 15. Lamentablemente, pues hoy existen las redes. Hasta por las redes se ventilan esas frustraciones. La pregunta es, ¿para qué se ventilan por ahí esas frustraciones? ¿Quién en la red va a salir a resolverte eso? En cambio, gloria a Dios, la gran opción que nosotros tenemos. ¿Nosotros tenemos a quién? A Dios. ¿En quien podemos qué? Derramar nuestro corazón. Solamente recuerde 1 Samuel 1, la famosa historia de Ana. Amargada, triste, abatida, dolorida, ¿cierto? Humillada. Pero finalmente un día ni ganas de comer le daba. Pero un día no dio más. Y en ese colapso fue delante de Dios y ahí se arrodilló y empezó a musitar desde su corazón porque ni siquiera hablaba fuerte, sino musitaba, empezó a evacuar lo que había en su corazón. Tanto que Elí, el sumo sacerdote, que pensó que estaba ¿qué? Ebria, quienes recuerdan la historia. Pero luego que él la recomienda, ella le dice, no, yo no estoy ebrio. Yo estaba derramando mi alma delante de Dios. ¿Y qué dice Elí? Pues Dios sea propicio. Y efectivamente dice que ella no tenía hambre, tenía amargura, caso contrario, derramó su corazón delante de Dios y dice que se levantó, no volvió, ¿cierto?, a llenarse de razones por esta situación, comió, se fue para su casa, ¿qué dice? Y Dios se acordó de ella. Así nos lo ha enseñado Efesios 4, 6 y 7, perdón, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estemos afanosos, sino que transfiramos a las manos de Dios nuestros afanes. ¿Por medio de qué? ¿Cómo se transfiere eso a las manos de Dios? Toda oración de súplica, de clamor, de alabanza, de gratitud, ¿cierto? De reverencia, cantidad de oraciones que puede haber de acuerdo al estado de tu corazón. Pero trasládalas a la mano de Dios. Por eso ahí dice que luego de que oremos, demos gracias y la paz de Dios tomará el control de tu corazón. ¿Qué es eso? El indicio y la marca de que has transferido tus cargas a las manos del Señor. Ya esa razón y ese motivo no tienen por qué volver a perturbar tu corazón. Segundo punto entonces, cuando estamos hablando que el mensaje de Dios aviva tu corazón. En el primero vimos entonces, Dios pregunta a Elías y Elías ¿qué contesta? Lo que hay ahí en su corazón. 2. Dios presente ante Elías. Ahí ya entonces no solamente viene palabra de Dios que cuestiona, sino un encuentro con Dios específicamente. Versículo 11 al 14 dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes,
quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué responde Elías? Lo mismo que había en su corazón. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vuelve nuevamente, ¿qué? Aquí ya viene el trato a esa carga y a esa situación que había en su corazón, ¿cierto? Viene entonces este punto tan importante. Dice, Elías vuelve a su historia porfiado en la misma. Así le pasa a cada uno cuando hemos sido engañados por el engañador. Hay momentos determinantes cuando Dios habla la vida del hombre y sabemos que Él nos está hablando específica, directa y con nombre propio. Si ustedes recuerdan a Job, ¿cierto? Que había servido bien a Dios porque Dios mismo dio testimonio de eso. Sí, Dios se manifestó a él. Lo mismo pasó con Moisés, quien le sirvió fielmente, y Elías no era un caso diferente. Pero decíamos al principio, hay momentos determinantes en que Dios habla de manera trascendental al corazón del hombre. Job pudo decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job 42, del 1 al 6. Él concluye, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si ustedes han leído la historia, verán que Job todo el tiempo promulgó su justicia personal porque él lo había hecho bien. Pero ¿por qué vino el trato? Había algo que faltaba todavía tratar en su vida. Alguien dice que el trato que Dios hizo a Job es como cuando usted termina la famosa pasta de dientes y entonces usted la espicha y la espicha, ¿cierto? La presiona y la presiona para que salga crema y salga crema y salga. Y llega un momento en que usted entonces coge y con el mismo cabo del cepillo usted coge y la raspa y la raspa y la raspa porque usted quiere sacarle hasta el último contenido que tiene de crema. Alguien dice que así hizo Dios con el corazón de Job. Había algo que tratar, había algo que sacar de su vida, había algo que eliminar de su vida y Dios, ¿cierto? Raspó, presionó hasta que sacó lo que tenía que sacar. En el caso de Moisés, en Éxodo 34, también del 5 al 8, él tuvo un encuentro, ¿cierto?, con Dios. Él se encuentra de manera muy especial, de manera providencial, estaba también ya cansado con este pueblo a quien estaba dirigiendo, y Dios dice que le permitió ver su gloria, ver sus espaldas. Éxodo 34, del 5 al 8. Pero ahora Elías había sido convocado en este mismo lugar donde se ratificó la ley al pueblo del pacto. Si ustedes recordarán en Éxodo 19 y Éxodo 20, en esta ocasión, ¿cierto? El monte temblaba, humeaba, un fuerte sonido de trompeta se oía. Y toda la escena generó el pánico más grande ante el pueblo testigo en este momento. Una voz potentísima interpelaba con Moisés. Todos podían escucharla. Así se infundió en el mejor sentido de la palabra el temor de Dios al corazón del pueblo. Intimidados de tal manera pidieron un mediador, Moisés, ¿cierto? En este caso, para que trajera palabra y dirección de Dios a todos ellos. Éxodo 20, 18 al 20, así rápida y de manera sucinta cuenta más o menos cómo fue la escena, para que nosotros veamos qué aconteció ahí en ese monte Horeb hace algunos años atrás. Y es el mismo monte al cual ahora procura Elías y en el cual él ahora está y en el cual ahora tiene un encuentro con Dios. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no. Que vemos entonces que fue una ocasión muy particular. Pero en esta ocasión y en este mismo monte, años después, que es esta escena, sin el número del pueblo, solo el varón de Dios es testigo nuevamente de eventos sobrenaturales por medios
naturales, porque habla de un viento, un terremoto, ¿cierto? Se habla de algunas escenas específicas. Aquí dice, ¿cierto? He aquí que Jehová pasaba en el versículo 11 y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ahí. Y tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y aquí entonces es donde Elías se encuentra con el Dios que se había manifestado tiempo atrás en Horeb, de manera providencial y espectacular, pero ahora viene de manera íntima, ahora viene de manera personal, ahora viene de manera sensible, ahora viene de manera profunda, de manera tal vez no tan estruendosa, pero sí de igual manera intensa y poderosa en su sencillez. Y se encuentra con Elías y tiene un encuentro Elías con Dios, y Dios entonces al parecer resuelve y mitiga con su presencia y con su comunión en su corazón definitivamente todos estos miedos y estos temores que había en el corazón de Elías. Él se daba ya por un hombre que renunciaba, un hombre que terminaba, un hombre que ya sus expectativas eran fallidas, pero Dios no tenía esto en su corazón. Por eso Romanos 15:4 nos recuerda la importancia de oír la voz de Dios. Hemos insistido varias veces aquí una frase muy famosa de Bibi Warfield, que dice que si la palabra de Dios es inspirada, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, entonces cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando. Por eso Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios por ese encuentro, por esa presencia de Dios frente a Elías, que permite que su corazón atemorizado, ensombrecido, lleno de miedo y de todas esas situaciones que usted y yo las entendemos, porque usted y yo las hemos vivido. Usted y yo hemos pasado por esas situaciones. Por eso, pocos podrán entender mejor a Elías que usted y yo, que hemos vivido esa misma experiencia. Y que hemos sido consolados también por boca de Dios, por medio de su palabra y por medio de la iluminación de su Santo Espíritu. Vamos entonces al último punto. Y es que mientras Elías concibe que ha acabado su ministerio, que definitivamente como que él no es un hombre de Dios, que él no es mejor que otros creyentes, que él es un creyente más, que definitivamente no vale la pena, que está agotado, que está desgastado. ¿Qué hace Dios? Versículo 15 al 18. Primera de Reyes 19, 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pocas palabras. Por eso, hablando en atención desde que lo que venimos diciendo desde el principio en este último punto, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Y aquí entonces Dios le muestra a Elías que las cosas no eran como él pensaba. Y en efecto, en este momento, tal vez en tu vida, con todo respeto, las cosas en tu relación con Dios tal vez no son como tú lo estás pensando. Finalmente, después de expresar la misma queja que estaba guardada en su corazón, el mensaje del mundo, el que bien impreso, ¿no? Y es lo que a veces pasa. Nosotros nos queda tan fácilmente impreso el mensaje del mundo porque a veces de pronto, y no es el caso, digo de pronto de Elías, pero es un ejemplo respecto de nosotros, nos es más fácil que quede impreso el mensaje del mundo porque a veces somos un poco lentos para profundizar en el mensaje de Dios. Dice entonces, Elías es llamado por Dios a nuevas tareas, a nuevos compromisos. La voz en su corazón, la de Elías, ¿cierto? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía el profeta en voz personal? Renuncia, retírate, cesa en tu tarea y cesa en tu labor. Pero el mensaje de Dios es completamente diferente a aquella voz mentirosa que había en su corazón. Filipenses 3, 12 al 14
el apóstol Pablo nos recuerda algo en torno a este punto. Dice dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Interesante lección del apóstol que nos recuerda que las cosas que van quedando atrás hay que dejarlas allí, porque lo que está delante es hacia donde tenemos nosotros que seguir, teniendo en cuenta el llamado, la dirección y la compañía de Dios. En Hechos 20:24 él vuelve y hace énfasis, ¿no? A que él tenía muy claro un derrotero, un llamado, un compromiso con Dios. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No hagas caso de palabras necias, no hagas caso de palabras mentirosas, no hagas caso ni al mundo, ni al diablo, ni a la carne. Presta atención al mensaje de Dios. Cuando se agota la llama, cuando se apaga esa llama, ese fuego que hay en nosotros por el Señor, pues definitivamente es a Él a quien tenemos que acudir, porque esa llama no la ha dado el mundo. Ese fuego no lo inició el mundo, ese fuego lo inició fue Dios. Como aquella experiencia maravillosa que tuvo Moisés frente a la zarza. La zarza ardía, pero no se consumía, ¿cierto? Así muchas veces nuestro corazón tiende a apagarse, pero ¿quién es el que da ignición? ¿Quién aviva esa llama? Realmente es la voz de Dios, no la voz del mundo. No la voz de los hombres, sino la voz de Dios. Por eso Pablo le decía muy bien a Timoteo, en segunda de Timoteo, le decía, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Claro, eso no lo hace uno. Eso se logra en la presencia de Dios, no por mis esfuerzos, no por mis habilidades, sino en comunión con Dios por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo que ilumina y permite rescatar todas esas facultades que Dios ha puesto en nosotros. Terminamos pues con 2 Corintios 3 del 4 al 6, donde Pablo nos recuerda que finalmente para el ministerio, y vuelvo y te digo, ministerio no solamente es porque estés ejerciendo como ministerio dentro de la iglesia o estés ejerciendo con tus dones dentro de la iglesia, sino específicamente, primero y fundamentalmente en tu relación con Dios. Ese es un ministerio. La gente piensa que no tiene compromiso con Dios porque no tiene un compromiso con la congregación donde se reúne. Mi compromiso no parte con la congregación, mi compromiso parte es con Dios. Y ese compromiso con Dios se proyecta en mi servicio a la congregación. Yo no sirvo específicamente con Dios, le sirvo siempre es a Dios. Y Dios me ubica y me pone donde yo pueda prestarle ese servicio a Él, donde Él quiera y donde Él me llame a hacerlo. Pero mi servicio primero que todo es a ¿quién? A Dios. Y muchas veces se apoca, se apaga, se debilita esa comunión y ese deseo de disfrutar de su presencia. 2 Corintios 3 del 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso, querido amigo, querida amiga, varón, mujer de Dios, en este día realmente el propósito es que tengamos en cuenta que en cualquier momento, porque tenemos enemigos naturales como creyentes, seremos puestos bajo asedio, seremos debilitados y podremos pasar por experiencias similares, como la que vivió en este momento Elías. Y la verdad es que tenemos que entender que todo esto se construye es entre usted y Dios, entre usted y su comunión con Él. En el lugar donde usted nadie lo observa y donde nadie lo ve. Yo siempre hago esta relación, de pronto pues, Dios algún día marcó mucho mi corazón mientras meditaba, recuerdo específicamente en el lago Calima,
y salí en la mañana de pronto a tener un tiempo de meditación, de devocional con Él, y viendo un árbol, de alguna manera el Espíritu Santo ponía una impresión en mi corazón, ¿no? Me impresionaba ver cómo ese árbol dominaba todo lo que era la parte visual, su grandeza, lo espectacular que se veía. Pero de alguna manera el Espíritu Santo traía a memoria y me hacía recordar que todo eso espectacular que se veía se sustentaba en aquello que no se veía, en lo que estaba de la superficie de la tierra hacia abajo. Asimismo, lo que es tu vida espiritual no se trata de que te vean, no se trata de que te vean aquí, que te vean allá, que te vean haciendo aquí, que no. Lo primero es que tú estés comprometido en aquel lugar donde nadie te ve, en el lugar íntimo con Dios, en tu relación íntima con Dios, en tu relación personal con Dios. Ayer que oraba por este tema, recordaba, me parece increíble, que teniendo en cuenta este pasaje, muchas veces medité en este mismo lugar desde donde estamos emitiendo hoy este tiempo y este espacio. Mi esposa trabajaba en el mismo lugar donde estudiaban mis hijos. Y usualmente pues yo permanecía aquí solo en las mañanas, pero me iba a trabajar, tenía unos compromisos y lograba a veces aquí llegar 1 hora, 2 horas o estar 3 horas antes de ir y seguir mi otra jornada por la tarde. ¿Y qué hice en ese entonces? Pensando en este texto que Dios de alguna manera venía hablando a mi corazón y venía cuestionándome hacia dónde iba mi enfoque ministerial, hacia dónde iba yo. Pero en medio de eso, en vez de quedar yo pensando, ¿será que hago o no hago? Gloria a Dios, el Espíritu Santo de alguna manera me llevó a que empezara a desarrollar mi vida, esa vida íntima, y empezara a tener esos tiempos de ministración con el Señor. Ahí tengo yo una Biblia, de hecho, de Nueva Traducción Viviente. Ahí está todavía el documento que da constancia de esos tiempos, porque cada vez que venía el Espíritu Santo ponía un texto en mi corazón, lo leía, lo transcribía, luego lo subdividía y lo aplicaba para empezar a orar. Y así fue sumándose un texto, 2 textos, 3 textos. Yo no sabía realmente hacia dónde iba. Pero bueno, hoy estoy aquí y sigo haciéndolo en mi vida personal. ¿Por qué? Porque como decía un evento o un eslogan muy famoso aquí dentro del pueblo colombiano, ¿cierto? Decía una frase de ese programa, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pero lo importante que es, ¿dónde se construye realmente, ¿cierto? Esa visión que Dios tiene para ti y cómo se aviva en caso tal que se apague, ¿cierto? O que se desgaste, o que se aminore, o que mengüe esa llama que hay en tu corazón de acuerdo al llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿Qué genera que se agote esa llama? Bueno, vemos que es la voz, ¿cierto? Del enemigo, la acción del enemigo. ¿Cómo la podemos volver a avivar? Definitivamente se puede volver a construir es en la intimidad con tu Dios. Ahí donde nadie tiene que observarte, nadie tiene que verte. Algunas personas, ¿cierto? No hacen vigilia si no están con toda la colectividad. Algunas personas no ayunan si no están con toda la colectividad. Algunas personas no oran si no están con toda la colectividad. ¿Y quién dijo que todo tenía que ser colectivo? ¿Quién dijo que tu relación no empieza primero es entre tú y Dios? ¿Quién dijo que realmente eso no se construye es a nivel personal? Por eso le invito a que si usted siente o percibe que se ha agotado la llama de su corazón en su servicio, en su relación con Dios, es tiempo de volver al lugar donde a usted le corresponde volver. Que aunque ahorita no podemos reunirnos todos juntos y disfrutar de lo que usted ha logrado ahí en lo íntimo, porque eso es lo que uno hace. Cuando ya nos reunimos, todos departimos de todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Es como llegar a una gran cena, cada quien llega con su provisión, con lo que Dios ha puesto. Pero algunos lamentablemente a veces llegan a saber qué cogen, no qué pueden aportar, porque no hay relación íntima, no hay profundización en su relación con Dios. Por eso vale la pena, y esto lo cuento humildemente como un testimonio, porque ayer Dios me rearguía mientras oraba, o me hacía caer en cuenta, ¿no? Que en esos momentos en los que yo pensaba, ¿cierto? No sé para dónde voy, Él sí sabía para dónde voy. Y hoy estoy aquí haciendo esta tarea, en este mismo lugar, donde a solas con Él muchas veces me encontré. Muchas veces estuve y pensé y disfruté y degusté y nadie sabía en qué estaba yo, nadie sabía cuáles eran mis cuestionamientos, nadie sabía cuáles eran mis inquietudes, pero Él sí. Él era el que sabía y eso es lo importante. Por eso yo te invito a que sigas construyendo esa relación con Dios ahí en lo íntimo entre tú y Él, porque recuerda que todo ese follaje, todo ese fruto, todo eso que admiramos en un árbol, tiene fundamento en aquello que nadie ve. Es ahí donde tenemos que
propiciar la construcción de nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Y no se refiere, ¿cierto?, a ser sobre espirituales, ni tampoco se refiere, ¿cierto?, a ser personas demasiado individualistas, no. Se refiere a que nuestra vida espiritual se construye una gran parte, se construye y se fundamenta entre usted y Dios. Y luego lo que vamos y disfrutamos y compartimos, ¿cierto? La parte que se ve es un fruto de todo lo que nosotros hemos construido aquí, delante de Dios, de la mano del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, en nuestra relación de oración con Él. Por eso quiero invitarte para que oremos teniendo en cuenta esta palabra, porque tú puedes estar pensando, esto no es lo mío, esto ya no es así, yo no sé, estás pasando por esta misma experiencia de Elías. Pero la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos, Isaías 55:8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Así que querido amigo, querida amiga, varón, mujer de Dios, joven, jovencita, tal vez lo que estás pensando no es lo que tiene Dios en su corazón. Te invito entonces, vamos en oración, vamos a preguntarle y vamos a disfrutar con Él para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe en su gracia, en su misericordia y fidelidad, qué tiene para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este tiempo especial y te damos muchas gracias en esta nueva oportunidad y en esta nueva ocasión de estar en tu presencia. Bendito Rey, tú conoces mis luchas, tú conoces mis debilidades y tú has visto, Señor, cuando se agota la llama que tú encendiste en mi vida. Pero solamente tú puedes reavivarla. Solamente tú puedes nuevamente, Señor, permitir que, como le decía Pablo a Timoteo, avives el fuego del don en cada uno de nosotros. Pero no se trata solamente por la labor y la tarea que yo desempeño, porque esa labor y esa tarea tiene un principio, tiene una esencia, y es lo que yo construyo íntimamente contigo, Señor. Lo que se ve es fruto de lo que no se ve. Por eso muy bien Pablo decía, Señor, que aunque nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, no obstante, el hombre interior se renueva para la gloria y para la honra tuya. Hoy queremos pedirte, oh Dios, hoy queremos rogarte, Espíritu Santo, permíteme persistir en la presencia tuya y en tu comunión, para que el Espíritu de Dios ilumine mi entendimiento y pueda entender cuáles son tus planes y cuáles son tus caminos. Porque en este momento lo que hay en mi corazón puede ser que no sean ni tus planes, ni tus pensamientos, ni tus caminos. Y a ti que de pronto estás escuchando por primera vez este mensaje, que no has tenido la oportunidad de establecer una relación personal con Dios, quiero invitarte en esta hora y en este tiempo para que hoy puedas dar inicio a esa relación especial. Porque tal vez tú también hoy estés pensando no lo que Dios tiene pensado acerca de ti, sino erróneamente todo lo contrario a lo que Dios piensa acerca de tu vida. Hoy tú puedes acercarte y descubrir que si estableces a partir de hoy una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, invitándolo a que sea el Señor y el Salvador de tu vida, diciéndole que tú quieres que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida, y que quieres que Él sea quien dirija tu vida, entonces podrás a partir de hoy empezar a construir una relación personal con Dios. Y vas a descubrir cuáles son sus pensamientos acerca de ti y cuál es su propósito para tu vida. Porque tal vez puedes tener en este momento pensamientos de soledad, pensamientos suicidas, pensamientos de fracaso, pensamientos de frustración, pensamientos de tristeza, pensamientos de abandono, pensamientos de fracaso, pensamientos de ruina, pensamientos de destrucción. Pero Dios está pensando muy distinto acerca de ti. Dios tiene pensamientos de reconciliación. Dios tiene pensamientos de restauración. Dios tiene pensamientos de vida. Dios tiene pensamientos de bendición. Dios tiene pensamientos de luz para ti. Por eso hoy te invito también a ti que escuchas este tema y que escuchas esta palabra, que hayas podido por medio del Espíritu Santo oír el mensaje de Dios
como lo pudo haber oído Elías, para que vuelvas en amistad con Él. Quiero invitarles entonces para que tengamos este pequeño y hermoso tiempo de adoración delante de Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Una vez más díselo, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Déselo con ganas en esta tarde. Déselo fuerte a Él. Bendigo tu nombre, Rey nuestro. Gracias te damos, Señor, te adoramos. Nos amas, lo declaramos con libertad, con toda confianza en esta tarde, en el nombre de Jesús.
Bueno, espero que hayamos podido disfrutar de este tiempo, que hayamos podido gozarnos, alegrarnos, dejar nuestras cargas delante de Dios por medio de la alabanza. Ahora simplemente pues nos resta cerrar este tiempo de oración diciéndole: Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado y por tu protección. Gracias por nuestros hogares y nuestras familias. Gracias por cada uno de los miembros, Señor, de esta congregación y de aquellos que también se vinculan, porque es una iglesia de puertas abiertas y aquí todos tenemos cabida, porque siempre habrá un lugar en tu corazón. Por eso hoy te pedimos de manera muy especial: bendice cada hogar, cada familia, que tu provisión, como tú que eres nuestro buen pastor, esté siempre en cada hogar, en cada familia y con cada miembro. Y de igual manera, tu iglesia es tu obra y es tu ministerio. Sabemos que tú lo guardas, que tú lo cuidas y que tú lo sustentas para que se extienda tu conocimiento y muchos puedan realmente conocer tu palabra, conocer tu verdad y pensar verdaderamente lo que tú piensas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta nueva noche, y dígale a usted, a los que están a su alrededor, y yo le digo a usted: pasa a ti, pasa a tu familia y pasa todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu mayordomía y bajo tu disposición. Que Dios les bendiga.